Espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con los temperamentos. Vamos a ver el temperamento nervioso, ya vimos el bilioso, vimos el sanguíneo y vamos a ver las características de este temperamento que se caracteriza por la curiosidad, quiere conocer todo. La función de Yang es intuir, es decir, esa capacidad intelectual que tiene la persona que sin un razonamiento, un proceso reflexivo previo, capta inconscientemente, conoce y comprende el valor de las ideas y de las situaciones por medio de un proceso interno. Y con respecto a la función primaria es la receptiva, que tiene que ver con todo lo que recibe del exterior, lo registra por medio de la piel, el ojo, el oído, el color. Entonces, vamos a ver hoy el temperamento nervioso y vamos a comenzar a ver algunas escrituras. Siempre recuerden que ningún temperamento es puro, que siempre va a estar asociado a otro que lo está acompañando, y van a estar los otros dos temperamentos, pero en menor profundidad, digamos. Entonces, vamos a comenzar por esta escritura. Hay algo que lo caracteriza al nervioso, que es más sensible y el más impresionable de todos los temperamentos. Es inestable, no le gusta el automatismo. ¿Y qué vamos a encontrar en la escritura justamente? La desigualdad en muchos aspectos. Entonces acá vamos a ver bastante desigualdad de los movimientos. Vemos que la escritura es pequeña, pero con desigualdades. Hay diferencia en el tamaño de las letras. Es sinuosa. Acá algunas letras suben, otras bajan, después vuelven a subir. ¿Recuerdan lo que era escritura sinuosa? Era inestabilidad emocional. La escritura es más bien débil, es de rápida a precipitada, tiene los puntos adelantados, en general, y variables, adelantados, atrasados, tiene toda la desigualdad que pueden encontrar en los puntos, igual que en la barra de T. A ver si acá tenemos. Bueno, acá miren la barra de T larga, esta es otra característica, que es larga, está cerrada. Acá lo mismo. Y tiene también suspensiones en los finales de la letra. Acá tenemos otra que sucede lo mismo. Miren todo el espacio en blanco aparte que dejó entre los renglones. Pero hay inestabilidad en la dirección, porque ven que tiene varias direcciones. Es débil en la presión, porque el intuitivo o nervioso aligera el trazo. Es pequeña, tiene tendencia a filiforme. Bueno, como dije, es sinuosa, porque vemos que acá dentro de la misma palabra sube y baja el renglón. Es decir, es irregular en la longitud y en el espacio. Justamente la persona sensible, impresionable, es lo que nos da inestabilidad, y en las M y en la N minúscula vamos a encontrar esa inestabilidad, el cambio. En general es una escritura que es desordenada, es poco legible, tiende, como dije, a lo filiforme. Hay también desigualdades en la inclinación, eso nos da ambivalencia y contradicciones. Acá tenemos otra que también es desigual, incluso lo vemos en la rapidez. Los puntos son variables, igual que la barra de T. La inclinación es variable. En general, la escritura del nervioso tiene la tercera zona débil. La dirección también es desigual.
hay letras suspendidas que no llegan a terminarse. Entonces, es rápida a precipitada porque las reacciones son rápidas. En general, el nervioso tiene mucho ingenio, es intuitivo, inventa con mucha rapidez. Pero también los planes que hace son a corto plazo porque justamente no tiene paciencia. Eso lo vamos a ver que en las T, la barra de la T son lanzadas, son desiguales, a veces se puede olvidar las barras de T. La tercera zona, como dije, era débil y la corta y suele hacer la primera zona importante. Claro que todas estas características no las vamos a encontrar en todas las escrituras porque tenemos que ver qué otro temperamento lo acompaña. Entonces sacamos el porcentaje de lo que predomina. En esta escritura también vemos que tienen la T, miren qué larga y acerada, como que no controla y tiene variabilidad. Los movimientos son irregulares en la longitud y en el espacio. Es pequeña con desigualdades, también tiende a lo filiforme, es rápida a precipitada, es inestable, como lo es justamente el nervioso. Vamos a encontrar retoques, vamos a encontrar sacudidas. Recuerden todo lo que se vio en las clases, que los retoques, las sacudidas pertenecían justamente al temperamento nervioso. En general el nervioso, como es inestable en todos los aspectos, también es influenciable, inconstante, es subjetivo, no puede seguir el método continuamente, mucho tiempo. Por eso, en selección de personal, es importante que se lo ubique en puestos donde tenga movimiento y se pueda desplazar. Una persona nerviosa no puede estar sentada todo el día en un escritorio porque finalmente no va a rendir. Muchas veces también, incluso para ascender a una persona a otro puesto de trabajo, es bueno saber qué perfil tiene. En un caso, por ejemplo, había hecho selección de personal, iba perfecta la persona en un puesto de trabajo y lo quisieron ascender, le dieron otro puesto donde tenía que estar estático y no funcionó. Al final esa persona se fue o la echaron, no recuerdo ahora, pero porque eso hay que tenerlo en cuenta para ayudar a la persona que realice las tareas que van de acuerdo a su temperamento. En las escrituras estas vamos a encontrar que tiene desigualdades de ritmo, algunas letras van a estar inacabadas o suspendidas, y recuerden que el nervioso tiene inestabilidad emocional. Entonces, todas las variaciones posibles vamos a encontrarlas en esta escritura. En la clase próxima vamos a terminar con el último temperamento, que es el linfático. Si les interesa, los espero. Hasta pronto.